noches, bienvenidos a una nueva edición de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano, yo soy Pablo Giachelo. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Se acerca fin de año? Se acerca fin de año, sí. Muy fin de año. Sí. Sí. Noto que acá se quiere ir de Hay vacaciones. cansancio. Hay cansancio. No, ¿cansado quién? ¿De qué? No, luchar no cansa. Luchar es hermoso. Un poquito sí, Bueno. admitamos. Pero bueno, cuando hay que luchar con lluvia, un fin de semana. Hoy es primero de diciembre. Hoy es 1 de diciembre. Y tuvimos el sábado, estaba haciendo referencia a una movilización muy importante. La lluvia no nos detuvo, por supuesto, no detiene la solidaridad internacional de los pueblos y efectivamente nos movilizamos, marchamos desde Congreso hasta Plaza de Mayo en apoyo al pueblo palestino, en el marco de una jornada internacional que tuvo episodios muy destacados, por ejemplo en Italia, que hay un paro general muy importante, y así en numerosas ciudades, y bueno, en Argentina acá hicimos nuestro aporte. Tuvo buena marcha. Sí, aparte se fue armando, parecía al principio que... Porque... Tuvo momentos duros, mucha lluvia. mucha lluvia. Yo la revalorizo mucho, dejando de lado la cuestión climática, que también, porque marchar bajo la lluvia un sábado puede ser visto como un sacrificio, pero políticamente es una marcha que, a diferencia del pasado, acá es una delimitación muy clara, también con los acuerdos que quiso armar Donald Trump, que tiene apoyo de todo el imperialismo internacional, de los países árabes. Entonces es una marcha que se coloca en un terreno fuertemente, digamos, combativo y de independencia frente a todos los bloques políticos internacionales. Y en los discursos que se dieron denunciando que continúa el genocidio, ahí el compañero que habló dijo en un momento un dato, creo que dijo 400 asesinados, acá Iván me puede corregir, desde que se anunció el cese al fuego, con lo cual no hay cese al fuego, Una truchada. y 300 incursiones militares desde que se anunció el cese al fuego, tanto no hay cese al fuego. Son datos muy claros y contundentes. La semana pasada se viralizó medio un asesinato a sangre fría del Estado de Israel, del ejército de Israel, contra en Cisjordania, contra dos capturados que salían de un lugar desarmado con las manos en alto y los aniquilaron. Lo fusilaron. Sí. Por eso digo, me parece que tiene la marcha Y está muy alto el tema de las hordas fascistas de los colonos del sionismo en Cisjordania. Cisjordania. Hay muchas imágenes sobre eso, pero aparte, eso es fascismo. Son Sí, encapuchados, ocupando lugares, prendiendo fuego olivos, haciendo cosas En muchos casos son escandalosas. directamente los propios colonos. Sí, los colonos son abiertamente. Sí, con la protección del ejército. Con la protección del Lógico. ejército. Así son todos vivos. Claro. Porque tiene una protección brutal del ejército sionista, pero la denuncia del acto fue muy contundente. Aparte hubo una denuncia muy fuerte sobre el rol que juega la autoridad palestina. Muy fuerte. De compañeros que son de Gaza, que estaban en la marcha. También lo quiero rescatar, porque el acuerdo trucho de cese al fuego alcanza hasta la autoridad palestina. Entonces creo que la marcha tiene ese valor político y otra vez, como tantas veces, quien animó la marcha fue la izquierda. Porque había muy pequeños grupitos kirchneristas, pero que... La deserción es total. Es total. No digo que los que vayan van para disimular. Los que van, no los puedo criticar. Pero como fuerzas kirchneristas, es completamente ausente. Sí, es una participación más a título individual Sí. y no como fuerzas políticas. Claro. De hecho, quienes ocupan posiciones dirigentes importantes en el campo del peronismo, de Unión por la Patria, Fuerza Patria, lo que fuera, Y un tuit. no, o incluso abiertamente comprometidos con la defensa de Israel, como el caso que acá hemos denunciado mucho de Leandro Santoro, que fue nada menos que el principal candidato de esta fuerza política en la ciudad de Buenos Aires, que integra en la Cámara de Diputados el grupo parlamentario de Amistad con Israel. Mira, se votó la legislatura el jueves, una sesión que duró horas y horas, un día duró casi. Había una pequeña resolución que decía declarar de interés para la ciudad de Buenos Aires la difusión de un texto, no me acuerdo cómo se llamaba el texto, pero estaba claro que era de la DAIA. Yo me tomé el trabajo de imprimirlo, un cuadernillo. En el cuadernillo tenía en la página 3 un título que decía antisionismo, el moderno antisemitismo. Mirá. Entonces, yo lo llevo a la sesión, cuando pidió la palabra, en un momento que no se podía hablar, no era con discursos aparte, pero hice una pequeña intervención. ¿Y ustedes saben que están votando esto? Entonces, y lo votaron todos, ¿eh? Obviamente la izquierda no. Pero Impresionante. nadie pidió la palabra para denunciar eso. El cagazo. Sí, todo el bloque del peronismo Sí, lo votó votaron. No. El cagazo que tiene a Daya
nadie se anima a pedir la palabra y atacar a la Daya. Es como... realmente se cagan en las patas. Yo lo veo, aparte cuando yo terminé de hablar, llevé la declaración de Jerusalén, la leí en la parte que habla sobre cómo se considera ataque al Estado de Israel, y dice claramente la declaración de Jerusalén, que está redactada por intelectuales judíos prestigiosos, dice que cuestionar la existencia del Estado de Israel nunca puede ser considerado un acto antisemita. Entonces la ley denuncia esto. Bueno, después vinieron varios diputados kirchneristas y tenés razón. ¿Y por qué no lo votás? O sea, me lo dicen en privado. Qué falta de... Pero no se animan a chocar con la Daya. Qué cobardía, ¿no? Es cobardía total. Es impresionante. No, Bueno. aparte de eso es todo el libreto con el que después se pretende amañar judicialmente y perseguir a quienes Lógico. se solidarizan con el pueblo palestino, como es el caso de Vanina Biasi, que es estrictamente eso. Que ahora la elevaron a juicio, acusándola de actos discriminatorios, antisemitas, casi, por su denuncia del sionismo. Sí, por eso, la idea esta, que la ciudad haga propio una declaración que diga que cuestionar al sionismo es ser antisemita, es una bestialidad. En Y toda aparte la línea. lo votan sin haberlo leído. Y no quieren leerlo, mejor así no saben lo que votan, ¿viste? De locos. Bueno, escúchame, ¿qué más tenemos? Vemos un poco que... La semana que tenemos, pasemos rápidamente la agenda. Rápidamente, sí. Tenemos algunas movilizaciones importantes esta semana. Bueno, el miércoles, por supuesto, el clásico, la ronda de los jubilados, pero se suma el colectivo de discapacidad, que también va a ser una manifestación, uno de los sectores más golpeados por el gobierno, que siguen Claro, y reclamando... decir que la ley que se aprobó no se aplica y tampoco está en las partidas presupuestarias en el presupuesto que se envió. Exactamente, con lo cual el reclamo está más vigente que nunca, la orden del día. Así que ahí estaremos acompañándolos. Y tenemos el jueves una marcha ambiental, también en defensa de la ley de glaciares, contra una política que está avanzando fuertemente y que pretende vulnerar las zonas aledañas protegidas a donde están los glaciares. Así que ahí hay un reclamo también, una convocatoria de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Es una ley que tiene mucha historia, porque fue aprobada bajo el gobierno kirchnerista. Y no sé si se acuerdan que Cristina la vetó. Sí. Sí. Cristina la vetó. Y después que la vetó se armó un quilombo, el Congreso insistió y bueno, se la tuvo que morfar. Sí, fue el factor de ruptura de Bonazo con Exactamente, pero Cristina la vetó. Para que ustedes vean, y se sacó la foto con el que era el capo de la Barricol. De la Barricol, sí. Y nosotros pusimos, me acuerdo, la tapa de prensa obrera, una nota de prensa obrera. La tapa. Ahora viene Milei a hacer eso también. Y es un interés de todas las provincias lindantes con la cordillera de los Andes. No importa el color político. Total. Así que, digo, hay que pelearla porque no esperemos que el peronismo se plante en esa porque... No. Si Cristina vetó No va a la ley, pasar. Y el viernes hay un festival a las 15:30 contra el abuso sexual en las infancias. El 19 de noviembre fue el Día Internacional de Lucha contra los Abusos en las Infancias. Aquí lo que hizo el colectivo fue plegarse a la ronda de jubilados y convocar a su festival este viernes. Y bueno, están convocando el colectivo Yo Sí Te Creo, los reagrupamientos de madres protectoras, un sector que nosotros hemos acompañado siempre y seguimos acompañando, así que también vamos a participar. Muy bien. Bueno, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Y se vienen, digámoslo, el fin de semana tipo 13, 12, por ahí, las asambleas del Partido Obrero en todo el país. Para organizar la lucha contra la reforma laboral. Así que, digo... Hay que sumarse. Preguntarle a tu amigo del Partido Obrero. A tu trosco amigo, ¿dónde, cuándo ¿a qué es? asamblea vas? Hasta puedes ir a dos, el 12 y el 13, si te pones media manija. Obvio. Y que decía mucha asamblea. Así que vengan a la asamblea que van a estar buenas. Sí, hay que reservarse ese fin de semana para estar ahí presente. Yo ya lo tengo anotadito 100%. en la heladera. Sí. A mí me había salido un viaje, pero dije, no. ¿A dónde? Me quedo porque... ¿A dónde? A recorrer el mundo. Sí, con Marley. ¿A quién? Me quería mandar a Kiev. A comer cucarachas, ¿no? Dije, no, acá me quedo. A la asamblea del vivo. Bueno, escúchame, vamos a tener la crisis del AFA. Le metemos al fútbol hoy. Exactamente. A las 5 juega gimnasia, vamos a ver. Lo quememos. Y como metáfora de la Argentina. A la pucha. A la pucha. Bueno, vamos a ver también... Nos pusimos poéticos. Sí, nos pusimos poéticos. Vamos a ver qué sucede con los despidos. Hay una situación dramática con cierre de empresas, etcétera, y un informe que prepara Juli. Y vamos a ver qué pasa con la guerra en Ucrania, las negociaciones que hay entre Trump, Putin, la Unión Europea, Zelensky.
etcétera. ¿Qué pasa con esa guerra? Bueno, ahora sí, sin más, vamos al editorial de Gabriel Solano. En los últimos días, quizás desde el 20 de noviembre, que la AFA sacó una resolución muy polémica, que es darle a Rosario Central un título que no estaba previsto, un título que no existía, que quienes no siguen el fútbol argentino, se lo resumo muy fácilmente, era quien sacó más puntos en la tabla anual. En Argentina no hay un campeonato anual, pero sin embargo, como Rosario Central sacó más puntos en esa tabla anual, se decidió, sin que esté establecido previamente, insisto, darle un reconocimiento, darle un título que incluso tenía un trofeo como tal. Esto fue el 20 de noviembre pasado. Y a partir de allí se armó una enorme polémica y prácticamente en los últimos días ya no es solamente esto un debate de las páginas deportivas de los portales periodísticos, sino que ha pasado a ser una de las principales noticias políticas de la Argentina. Por eso dijimos, la crisis de la AFA es de alguna manera una metáfora de la crisis de la Argentina. ¿Quiénes son los que se enfrentan acá? Bueno, acá lo que primero está claro que Chiquitapia, que es el presidente de la AFA, fue el que tuvo la iniciativa de sacar este título medio raro. Y la mayoría de los clubes, prácticamente a totalidad, con la excepción de uno, ahora dicen que algunos más, pero no lo dijeron en su momento, avalaron esta decisión. Y el Chiquitapia, que tiene fuertes vínculos con el peronismo, él fue nombrado por Axel Kicillof como presidente del SIAMS, la empresa que maneja la basura de la zona metropolitana, y por lo tanto tiene estos vínculos con el peronismo que son muy aceitados, muy aceitados. Y el Chiquitapia toma esta iniciativa con el apoyo de otra persona que no es muy conocida públicamente, pero que es un personaje clave en el mundo del AFA, que se llama Pablo Tobillino. Pablo Tobillino es el segundo de Chiquitapia, es el tesorero de la AFA, es santiagueño y es una persona de máxima confianza del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora. Estos son los que, de alguna manera, manejan hoy la AFA con la anuencia de la inmensa mayoría de los clubes de Argentina, que vienen siendo denunciados porque de forma más o menos permanente, no solo este campeonato que se da a Rosario Central sin que esté establecido, sino que se suma muchas irregularidades deportivas porque hay arbitrajes más o menos permanentes que favorecen a determinados clubes. Uno fue Rosario Central, pero después el club de Chiquitapia, que es Barraca Central, y otros clubes que han tenido, digamos, fallos, insisto, muy cuestionados, y como ahora todo está filmado, todo se ve, e incluso hay VAR, y el VAR no lo corrige, es claro que esos árbitros están actuando siguiendo indicaciones del presidente de la AFA. En las canchas de fútbol, la indignación cada vez es mayor y hay todo tipo de insultos al Chiquitapia casi en todas las canchas de fútbol de Argentina. Entonces, por un lado se enfrenta, digamos, este bloque que tiene el apoyo de sectores del peronismo muy claramente establecido y que ha tomado esta medida. ¿Quién se opuso en su momento a este premio a Rosario Central? Se opuso Estudiantes de La Plata, que está presidido por Verón, un jugador importante de Argentina, que hoy es presidente de Estudiantes de La Plata, y que dijo que no estaba de acuerdo. Y Verón fue, desde hace unos años para acá, no solamente presidente de Estudiantes de La Plata, sino uno de los principales promotores de convertir a los clubes de Argentina en sociedades anónimas, en lo que se llama la SAD. Y es un modelo que existe en muchos países del mundo. En Brasil se ha extendido de manera, digamos, muy fuerte en los últimos años, y habilita una gran privatización del fútbol de manera más directa. No es que no lo esté privatizado el fútbol, lo está, pero con esta SAD los clubes ya dejan de ser, digamos, clubes sociales, en los cuales los socios determinan las autoridades del club, y pasan a ser sociedades anónimas, y las autoridades del club las eligen los accionistas. Esa sería una diferencia cualitativa. Y Verón ha sido el abanderado de la SAD en Argentina, y decidió en esa reunión de la AFA no avalar el premio Rosario Central. Como hubo un enfrentamiento y justo tenía que jugar, así fue la coincidencia, Rosario Central, el club premiado, con Estudiantes, el club de Verón, un partido de las eliminaciones directas, lo que hizo Verón fue indicarle a los jugadores que no hagan lo que se suele llamar una especie de corralito para que el club de fútbol felicite al campeón. Y la AFA saca una resolución diciendo que es obligatorio hacerlo. Una cosa muy llamativa, porque hasta ahora no estaba ese tipo de resolución. Y cuando sale Rosario Central, eso lo vio todo el país, los jugadores de Estudiantes están parados haciendo ese corralito, pero se dan vuelta y le dan la espalda.
Un hecho que llamó mucho la atención y que posiblemente se haya visto en todo el mundo. Cómo jugadores de fútbol se dan vuelta y dan la espalda a los jugadores de Rosario Central. ¿Qué hace la AFA en este cuadro? Lo que hace la AFA en este cuadro, después de una serie de debates, es sancionar a todos los jugadores de Estudiantes de La Plata y sancionarlo a Verón, con 2 fechas a los jugadores que no van a poder jugar los partidos. Y esto generó una reacción, un rechazo muy extendido en el mundo del fútbol, porque se supone que una sanción deportiva de esa naturaleza tiene que ver cuando un jugador esté expulsado en un partido, tiene una conducta antideportiva. Y lo que sucedió en ese momento no fue una conducta antideportiva, fue un hecho de protesta frente a una resolución de la AFA, no un hecho antideportivo. Es interesante ver quiénes son los que avalaron esta resolución. Pero cuando uno ve quiénes avalaron esta resolución, se da cuenta cuál es el entrelazamiento que existe entre el fútbol, la política y el Estado argentino. Porque la AFA tiene lo que se llama un tribunal de disciplina que determina las sanciones. ¿Quiénes fueron los que resolvieron la sanción a Estudiantes de La Plata? Miren, son jueces muy conocidos de Argentina. Fernando Midhans, que es presidente de un tribunal de justicia del año 1995, ligado a Mauricio Macri. Sergio Fernández, juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Llegó a este puesto con apoyo a Angelici. Participa, todos son funcionarios de la AFA. Matías García es también un abogado, es director de una agencia judicial y es personal técnico administrativo también de los tribunales superiores. Jorge Luis Ballestero, un juez muy conocido de Argentina, es juez federal, intervino en muchas causas de Chicone, la mafia del oro, es miembro del Tribunal de Disciplina de la AFA. Néstor Pablo Barral, capaz no es tan conocido como Ballestero, pero juez federal especializado en lavado y corrupción, forma parte del Tribunal de Disciplina. Otro muy conocido, Esteban Máiquez, también forma parte del Tribunal de Disciplina, es un juez importante. Este juez no votó el fallo contra estudiantes, la sesión estudiante, fue el único. Luego, Ezequiel Iglesias Berrondo, prosecretario letrado del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial, votó el fallo. Y Martín Peluso, juez penal de primera instancia, de juzgado 9 de Cava, participó del fallo. Es decir, que el Tribunal de Disciplina, la AFA, es una mezcla de Comodoro Pi y de los juzgados de la provincia de Buenos Aires. Este es el nivel de participación que tiene la justicia argentina en el Tribunal Superior de la AFA, es decir, jueces muy conocidos, y también es el nivel de protección que tiene el Chiquitapia, pues con estos jueces nombrados, ¿quién va a investigar a fondo a Chiquitapia? Tiene la protección de buena parte de los juzgados de Argentina. Se ha armado ahora una campaña política, porque Milei, que es un privatizador hasta el final, decidió salir a apoyar a Estudiantes de La Plata. Y se ha sacado fotos en los últimos días con la camiseta de Estudiantes de La Plata, diciendo: yo apoyo al Assad, yo apoyo así la privatización de los clubes, su conversión en sociedades anónimas, apoyo a Verón y soy el enemigo de Chiquitapia. Para significar hasta el final este choque, Milei tomó una medida que es muy llamativa. Milei iba a ir a Estados Unidos a participar junto con Donald Trump del sorteo para el Mundial de Fútbol del año que viene. Y obviamente iba a estar presente en ese sorteo Chiquitapia como presidente de la AFA. Decidió resignar Milei la foto con Trump para no aparecer junto a Chiquitapia. Hay muchísimas encuestas que están en los diarios de ayer Clarín da cuenta de una de ellas, que dice que hicieron una encuesta en Argentina y da que la imagen de Chiquitapia es profundamente negativa. Pelearse con Chiquitapia le conviene a Milei, le sube la consideración popular. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Ahora uno ve que parece campos enfrentados, pero también hay muchos puntos en contacto entre uno y otro. Por ejemplo, Pablo Tobillino, que es el segundo de la AFA, tesorero de la AFA, hombre del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, hombre directo, uno dice: es enemigo de Milei, cuidado. Acaba de anunciar Gerardo Zamora, a través de una negociación con Santilli, que va a armar un bloque en el Senado diferenciado del peronismo, para avalar las posiciones de Milei en el Senado. Es decir, que no son bloques tan contradictorios. Parece que se matan en el AFA, pero en la política argentina los intereses están muy entrelazados. Eso se ve permanentemente. También se ve en la justicia, que hay jueces macristas, hay jueces peronistas, hay jueces radicales, y todos están con el Chiquitapia. Y una parte importante de estos jueces pertenecen directamente, pero directamente, al principal operador que tiene radicalismo en el Poder Judicial, que es Angelici, amigo personal de Macri.
Entonces, lo que se ve en la AFA de entrelazamiento de intereses, también se ve en la política argentina. O no vemos a los peronistas avalando a leyes permanentemente de Milei. O no vemos a la burocracia sindical, que tiene en todos los clubes de fútbol una pata metida, directa. Muchos dirigentes de fútbol son presidentes de clubes, en otro caso son funcionarios de clubes, y lo que sí ocurre siempre es que los barras bravas de los clubes son la fuerza de choque de los sindicatos contra los trabajadores, contra el activismo, para hacer pasar los despidos. Es decir, que está este entrelazamiento de un lado y del otro, y por lo tanto la crisis de la AFA, como decíamos, es una especie de metáfora de la crisis del país. Y especialmente para el movimiento popular. Porque hemos visto muchísimos periodistas que se llaman progresistas, tipo Víctor Hugo Morales, que sale a defender a Chiquitapia. ¿Con qué idea? Con que del otro lado está Milei. Y muchos sectores, insisto, se llaman progresistas y tienen el derecho a decirlo porque en muchos ámbitos de la vida social tienen pronunciamientos correctos, salen a bancar acá a Chiquitapia diciendo es nuestra forma de enfrentarlo a Milei. Pero en Argentina, ¿qué ha significado todo esto? Ha significado enfrentar a Milei pegado a Cristina Kirchner, enfrentar a Milei con Axel Kicillof. ¿Y a quién terminó beneficiando esto? A la derecha. Porque el desprestigio de los nacionales y populares en la política y en el fútbol hace que la derecha pueda avanzar. Y es un desprestigio muy bien ganado, porque la misma corrupción que existe en los Debido, en los Jaime y compañía, está en estas enormes estafas que se hacen en el fútbol, con un montón de empresas que manejan los presupuestos de los clubes, que se roban la plata también de los socios, y que son también nacionales y populares truchos, porque hablan en contra de la privatización de los clubes, pero cuando uno va a ver cómo funcionan los clubes de verdad, hoy son casi de hecho sociedades anónimas, porque los socios no tienen casi ninguna injerencia. Y por lo tanto el fútbol pasa a ser manejado por las grandes cadenas televisivas, pasa a ser manejado por las empresas de apuestas. Si uno recorre a las principales camisetas de fútbol, empezando por la River y la de Boca, están auspiciadas por las grandes agencias de apuestas a nivel internacional. Es decir, que también son truchos como nacionales y populares, no solo por la corrupción que los involucra, sino porque ellos mismos hacen avanzar la privatización en el fútbol y el entrelazamiento con los negocios. Entonces la defensa del fútbol, del mismo modo que la defensa de los derechos laborales, que la defensa de las jubilaciones, que la defensa de las libertades democráticas, que la defensa de la educación pública, de la salud pública, requiere una intervención independiente del pueblo. No es el Chiquitapia que nos va a salvar de la privatización del fútbol. Ni va a ser Milei el que termine con la corrupción en la AFA. Requiere, insisto, que una cosa tan valiosa como Argentina, que es el fútbol, que es el deporte nacional por definición, sea defendido por los hinchas y sea defendido por los trabajadores. Muy bien. La pelota no se mancha. Como No se mancha. concepto. Como concepto. Pero es terrible esto. Es terrible, sí, Sí. Yo no sabía, eso no lo había leído. Es decir, Leí que el rechazo a Tapia andaba en el 55%, salió una encuesta. ayer Santiago Fioriti, en la editorial de Clarín sí. de los domingos, el tipo hizo una encuesta y dice, nos conviene. Claro. Claro. Ahora, para mí también el aspecto de la metáfora, acá es medio como si Chiqui Tapia fuese una especie de Alberto Fernández y aparece una cierta rebelión, que es la de que protagonizó Estudiante dándose vuelta. El título de Rosario Central es un escándalo. Es un título que los tipos... ¿Quién era? Azaro, que yo lo escuchaba, que decía... Escúchame, el hincha de Rosario Central se entera... Sale del laburo y se entera que su equipo salió campeón. Es un ridículo. Es decir, se lo dan en una oficina, le dan un título a un club, le dan una copa. Y el acto de rebeldía de Estudiante dándole la espalda, que despertó cierta simpatía, claro, es canalizado por derecha, porque el gobierno aparece. Y entonces, en ese aspecto, el derrumbe nacional y popular, que fue lo de Alberto Fernández, fue canalizado por derecha. Es esto que decía vos, Sí. es decir, el desprestigio generalizado que tiene... No, y aparte muy bien ganado, porque está a la vista de todo el mundo que el mundo del fútbol, como el deporte en general, se han convertido escandalosamente en un gran negocio capitalista. Y en particular, que eso también tiene sus efectos de privaciones para el pueblo. Porque no es que el acceso es masivo, igualitario para todo el mundo, hay negocios de todo tipo, aparte son mafias.
el involucramiento con las barras, las patotas, todo eso está muy a la vista de todo el mundo. Entonces, ¿cómo va a haber una consideración positiva de un tipo como el Chiqui Tapia o la conducción de la AFA? Por ejemplo, un periodista que sabe mucho de barras bravas, Gustavo Gravia, Sí. se hizo un análisis impresionante de un acto de Milei en Moreno. Sí. El de cierre de campaña de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Entonces venía un momento un grupo de 200 grandotes que vos lo veías y no era del promedio general que existe en Argentina, ¿viste? Todos muy grandotes, aparte encapuchados, llamaba la atención. Entonces, este es Menganito, los barras tienen nombres Sí, de barra, ¿no? particulares. Claro, ¿viste? El pipi no sé el cuánto. Pipi, sí, piraña, cabeza de tacho, bueno, no quiero decir malas palabras para no bajar el nivel de nuestro programa. Todos barras bravas, pagos por Sebastián Pareja, que es el segundo de Cadena Milei, el armador la en lista, provincia de Buenos Aires. Son todos barras, en este caso son barras de River. Y de otros clubes más pequeños reclutados por la barra de River. Todo sale. Y nosotros sabemos lo que son las barras en los actos políticos o en por los sindicatos. Eso es lo que mataron a Mariano Ferreira. Exactamente. Favale era barra de Racing y de Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Son un grupo de choque, todos también están con Milei. Entonces lo de Milei es trucho, es una demagogia. Claro. Y vos tenés corto alcance. un sector progre que se alinea con Chiqui Tapia, y después tenés a los que se alinean en el campo opuesto. Pero, por ejemplo, yo lo escuchaba a Tenenbaum, que bueno, aparte de estudiante, un poco cegada la mirada, pero bueno, estaba en una cruzada. Pero después él se delimitaba, es decir, que no se meta acá a usufructuar, Claro. Milei, a usufructuar políticamente este acto. Pero también es cierto que Verón es un campeón de la privatización. Sí, sí. El inglés. Sí. El tipo es eso. Por eso digo, ahora después aparece un tema que hay que seguirlo, porque en la Cámara de Diputados, creo que diputados no senadores, no avanza de ninguna manera las leyes que buscan limitar la ludopatía. Y un punto clave, Eso es terrible. Y un punto clave es prohibir la publicidad de las agencias de apuestas en las camisetas de fútbol. Y eso es muchísima guita y no lo quiere nadie. No lo quiere ni Verón, ni los clubes. Ni nadie. Nadie, Sado no No, Sado. escúchame, vos Duerme tenés, el y después sueño de ahí, los justos, el proyecto. bueno, que nosotros queremos a la selección, pero vos tenés a muchos Sí. jugadores haciendo la propaganda Sí. a estas empresas La apuesta. de apuestas. Sí, Que después dicen, hay Dibu. una joda de Luquita Rodríguez, no sé si la vieron, que es como un sketch que dice, bueno, si sos menor no podés apostar. Es muy fácil, es una pena que no lo puedas hacer. Total, tus viejos no se darían cuenta, pero no podés. Es todo así, es una cosa, es un sketch muy gracioso, que es como una ironía. Aparte, que quizás Lo que uno no sucede, sepa. porque la propaganda siempre concluye, si sos menor no lo podés hacer, pero están bombardeando a la juventud. Sí. Incluso los principales ídolos de los pibes, que son El los, Dibu, claro, sí. los campeones del mundo, con esa mierda. Aparte ahora, quizás uno no lo sabe, pero la apuesta no solamente el resultado. No Sí, por- si hay un córner. Si cuántos córner va a haber. O sea, es una apuesta, es una enfermedad total. Y los tipos lo tienen, el Congreso no se mueve. Y ahí no están de acuerdo. Lo de Milei, todo el mundo está de acuerdo. Sí, lo bloquearon por completo. Y eso lleva mucho a la manipulación, porque Eso destruye el deporte, finalmente. lo destruye, lógico, porque mirá, si hay un lateral dentro del minuto 40-45 del lado derecho, Sí. te gana no sé cuánto. Entonces el jugador va y capaz que está por hacer un gol y la tira al lateral porque está metido En el negocio. en el claro. negocio. Lógico. No, aparte hay una publicidad muy agresiva, sistemáticamente. Y ahora incluso lo que hacen varias de estas empresas de apuestas online es depositarte dinero por Sí, adelantado. claro, te regalan plata. Dice, Te regalan plata que solo lo podés usar en el mecanismo de las los apuestas. primeros 100 Entonces, pesos son gratis. Te regalan 100 pesos. Vos decís, entro gratis. El primero te lo regala. Claro. exacto, Bueno, no es un problema de adicciones Sí, serio, sí. de salud. Así que un temón. bueno, vamos Bueno, al tema Vamos despidos. a otro de los temas que lamentablemente Señores. retratan la Argentina de Javier Milei que estamos viviendo, que fue muy comentado esta semana porque asistimos a una friolera de despidos que llegó a picos muy, muy altos.
Yo leía un poco para preparar este informe y, por ejemplo, si uno toma los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, puede calcular que entre noviembre del 2023 y agosto de 2025 tenemos un promedio de cierre de empresas de 30 por día. Y por lo tanto una destrucción de puestos de trabajo registrado, es decir, no estamos hablando del mundo de la informalidad, que sabemos que es enorme, de 276.000 puestos de trabajo menos. ¿Por qué el tema volvió a estar tan en boga y en el centro de la escena? Bueno, porque tuvimos una sucesión de cierre de plantas industriales en estos últimos 15 días, que solo en 15 días, en 2 semanas, se llegó a la pérdida de 400 puestos de trabajo, es decir, 400 despidos. Esto está ocurriendo a escala de todo el país, pero este último periodo de las 2 semanas, particularmente con epicentro en la provincia de Buenos Aires, en La Rioja, en San Luis, afectando fuertemente a los sectores de la metalurgia, electrodomésticos, textil y autopartes, la industria del autopartismo. Por supuesto que a estos despidos y a esta pérdida de puestos de trabajo hay que sumarle el cimbronazo, que muchas veces está en la informalidad y por lo tanto no se contabilizan en estas estadísticas oficiales, pero en general golpea fuertemente las cadenas productivas regionales. Entonces vos tenés todo un mundillo de lo que hacen los proveedores, servicios asociados, etcétera, donde también, por supuesto, se siente el tembladeral y hay un tendal de despidos de trabajadores. Miren, algo que se habló mucho fue el caso de Whirlpool, porque era una planta en Pilar, en el Parque Industrial de Pilar, que relativamente nueva, no tenía muchos años, creo que 3 años que estaba instalada. Y bueno, decretó el cierre de la planta y hay casi 280 despidos. Yo leía en los portales que eran 220, pero hoy escuché en Radio Con Voz, entrevistaban a uno de los despedidos y el tipo aclaraba, no, ojo, que son casi 280 trabajadores de producción, de ingeniería y de calidad. Incluso circularon imágenes que conmovían mucho porque la gente salía de la fábrica con la noticia de que se quedaba sin laburo y ya empezaban a buscar la aplicación del Uber y cosas por el estilo. Entre los despidos, al menos 3 trabajadoras embarazadas. Bueno, el drama que todo esto trae, y hay fuertes rumores de que habría una reorientación de la actividad, que pasaría a la empresa a dedicarse a la actividad industrial a operaciones de tipo comerciales, es decir, meros centros de acopio y distribución. Porque uno de los elementos que hacen que tengamos este cuadro es la avalancha importadora, que por supuesto amplía y agudiza la competencia capitalista, junto con ello una caída brutal del consumo, que ustedes piensen incluso que ahora estamos en vísperas de las fiestas, pero también leía por ahí que se espera para después de diciembre un nuevo tendal de cierres de comercios que están como sobreviviendo hasta las fiestas, y en enero es posible que se acentúe aún más la caída del consumo porque se ha liquidado el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, yo hablaba, Whirlpool es el Parque Industrial de Pilar. Ustedes recuerdan que no hace mucho acá entrevistamos a los compañeros de Ilva, que también están en una pelea muy fuerte en defensa por sus puestos de trabajo. Y también ahí en Pilar cerró una de las sucursales de la fábrica Essen, la de las ollas, que todos conocemos, de utensilio, que despide a 34 trabajadores, personal efectivo y eventual, del área de la fundición y mecanizado. Y bueno, fuertes rumores también de que podría haber un reemplazo de la producción por importaciones que vendrían de China. Bueno, esto, la provincia de Buenos Aires, que aparte, ahora vamos a ver, hay más ejemplos, pero por ejemplo, La Rioja fue muy fuerte los despidos en el sector textil y del calzado. Y ahí tenemos suspensiones y luego desvinculación progresiva, por ejemplo, de más de 40 trabajadores en la firma Luxo. Y Vulcanar, que es una empresa de calzado en Sanogasta, bueno, detuvo la producción y dejó peligran 80 puestos de trabajo. Las autopartistas, por ejemplo, muy concentrado en la provincia de San Luis, porque la autopartista Dana, que está ubicada en Nayel, anunció su cierre definitivo. Son más de 50 empleados que pierden su fuente de trabajo y se calcula... ¿Dónde está esa Dana? En Nayel, en San Luis, la provincia de San Luis, la localidad de Nayel. Y se calcula más de 40 puestos de trabajo de lo que se llaman indirectos, proveedores, los servicios de la cadena, digamos, que alimenta la actividad automotriz. Bueno, Tierra del Fuego, por ejemplo, New Sun, en el ámbito de las empresas de electrodomésticos, más de 150 despidos. Y esto luego de que Milei haya recorrido la planta anunciando una suerte de reactivación productiva que nunca existió.
Y por lo tanto, y aunque la empresa había declarado en el primer trimestre ganancias siderales, ahora aparece con una medida de este tipo. Un sector que también está golpeado por la competencia, la eliminación de los aranceles a la importación de productos electrónicos en este caso. Bueno, en la provincia de Buenos Aires también tuvimos el cierre de la planta Color Living de maderera, muebles, para que vean que los rubros son de los más variados. Bueno, despidieron al total del personal operativo, unos 40 empleados que se dedicaban al rubro de la carpintería y la costura. Tenemos en Rosario, por ejemplo, Electrolux acaba de anunciar que extiende las suspensiones rotativas que involucran a unos 400 trabajadores, que la extiende hasta diciembre. La cadena de supermercados Cencosud, que es una cadena que opera a escala de toda la geografía nacional, también viene con despidos sistemáticos y, por ejemplo, solo en la provincia de Tucumán, en estas últimas semanas, 55 cesantías. Lo mismo vale para la cadena mayorista Jaguar, que directamente cerró en la localidad de Bahía Blanca, con 60 puestos de trabajo que se pierden. TN Platex, por ejemplo, cerró la línea de confección, esto es el rubro ya textil, en Corrientes, con unos 20 despidos, cerraron toda la línea de prendas deportivas y ropa interior. Y bueno, en particular la industria textil está muy en el foco porque ahí se registra una caída de la actividad industrial de cerca de un 50%. Los empresarios anunciaron que están operando el 44,4% de su capacidad instalada. Y desde diciembre del 2023 cerraron 381 empresas textiles. Nosotros acá algo habíamos comentado, el caso de Textilana, que es la textil de Mauro Sergio en la ciudad de Mar del Plata, donde anunciaron 175 suspensiones hasta el mes de marzo. Es decir, que si uno ve... que pueden convertirse en despidos. Sí, totalmente. El cuadro en general es un cuadro de masacre. Y todo esto estamos hablando del sector privado, del rubro formal, es decir, de pérdida de puestos de trabajo formal, pero hay que sumarle ahora los anuncios de Sturzenegger y Adorni de una nueva ofensiva de tipo motosierra en el Estado. 10% más despidos. Se proponen reducir la planta en el 10%, los ministerios y también los organismos descentralizados, por ejemplo, CONICET, ANSES, el ARCA, el EXAFIP, bueno, una cantidad de ENACOM, INTI, INTA. Es decir, que se viene una friolera de mayores despidos, van a hacer una suerte de auditoría, según dijeron, que ya sabemos que son truchas, y que en realidad los ñoquis están en la Casa Rosada y no los laburantes del Estado. Pero bueno, de conjunto es un cuadro desolador que es el resultado de una política económica por parte del gobierno de Javier Milei, que no solamente está destruyendo los ingresos populares y en particular el salario, sino también puestos de trabajo. Y esto lo quieren usar también como un chantaje, promoviendo, porque ya se escucha mucho que el problema de los cierres es por los altos costos laborales en el país, entonces que esto se revertiría con una reforma laboral de tipo esclavista, como la que están proponiendo, de liquidar los derechos, etc. Y lo que no se pone en el foco es el parasitismo capitalista, que se ha volcado fuertemente a la timba financiera y que aparte se ve en muchos de estos casos, que son empresas que venían de acumular ganancias millonarias, y lo que hay es una reconversión de la actividad industrial o productiva nacional a esto de convertirse en depósitos de acopio y demás, y montar un negocio a partir de las importaciones. Pero ahí el problema, lo que corresponde para los trabajadores, evidentemente esta es una situación de urgencia y el problema es cómo se organiza una lucha. Asamblea en todos los lugares de trabajo, discutir las ocupaciones, la pelea a fondo por defender los puestos de trabajo y también por enfrentar una reforma laboral, que acá lo hemos desarrollado bastante extensamente. Es una mentira que venga a poner un freno a los despidos o a revertir las pésimas condiciones del trabajo, de la informalidad, sino que se propone legalizar la precarización, extenderla aún más, y de ninguna manera pone en juego que vamos a ni tener mejores condiciones de trabajo ni tener más trabajo. Pero bueno, el cuadro es brutal. Yo, mira, algunas cosas para complementar un poquito. La otra vuelta hablando con Mónica Slotauer, la compañera de Izquierda Socialista que está en el Sarmiento, exdiputada nacional. Claro, que ahora va a asumir como diputada en la provincia de Buenos Aires. Le preguntaba cómo venía la cosa ahí en el Sarmiento. Y me dice, bueno, muy difícil. Y progresan, algo que también me comentaban algunos compañeros en FATE. Dice, progresan los retiros voluntarios. ¿Y cuál es el dato? Que las patronales tientan con... Es decir, los retiros voluntarios son como despidos encubiertos, ¿no? Lógico. Es decir, vienen y
la tienda con una cantidad de plata, como si fuese una indemnización a los trabajadores, a ver si agarran o no. Y las patronas dicen, bueno, incluso por ejemplo en FATE han progresado algunos, a pesar de que en FATE se logró una cláusula antidespidos hasta, no me acuerdo, creo que es mediados del año 2026, la que lo conquistó el sindicato, en el marco del cambio de sistema, etc. Ahora, ¿qué dicen los laburantes que agarran los retiros? Agarro el retiro para pagar deuda. Deudas de 10 palos, 15 palos, 20 palos. Es decir, que lo que agarran de indemnización va todo a pagar gigantescas montañas de deuda que tienen los laburantes. Pero me han contado varios casos y me sorprendió porque algo que yo había escuchado en FATE, me la cruzo a Mónica y me cuenta lo mismo que pasa en el Sarmiento. Sí, con lo cual ni siquiera es que la indemnización te permite abrirte un bolichito, comprarte un auto. Un colchón para paliar el mal momento, ¿viste? No, es para... Es para no terminar completamente hundido. Es una situación dramática. Desesperante. Bueno, después, digo, a esto que te menciono, está bueno lo de Giorgalo, que yo lo mencioné en la vuelta pasada, suspensiones. Y acá vale entonces para mí revalorizar lo de Morbillo. Yo estuve el jueves de la semana pasada acompañando, estuvimos con Néstor Pitrola y los compañeros de la militancia de La Plata, etcétera, acompañando a los compañeros de Morbillo que presentaron en la legislatura con los diputados del Frente de Izquierda, Laura Cano, del PTS, etcétera, un proyecto por la expropiación de Morbillo para garantizar la continuidad productiva y los puestos de trabajo. Es interesante porque es una respuesta de un colectivo obrero en este panorama que acaba de escribir, dramático que acaba de escribir Juli, un sector que marca un camino de cuál debería ser una respuesta colectiva: ocupación de fábrica, defensa de la ocupación de fábrica y la pelea por su continuidad. Lógico, que aparte contrasta brutalmente con ¿a dónde está la CGT? No, nada. Porque los cierres que hay, escuchaba por ejemplo a un dirigente sindical que preguntaba por Whirlpool y dijo, bueno, cumplió la ley. Es más, dijeron, creo que pagaron 10% más que lo que corresponde por ley. Como son laburantes de 3 años, son 2 pesos. Casi no tiene antigüedad. Casi no tiene antigüedad. Es decir, que son 2 mangos con 50. Sí. No es mucha guita. Un par de aguinaldo. Esta planta de Whirlpool es de la más moderna del mundo. Posiblemente la reabran después en un momento, porque fue una inversión de 60 palos. 60 millones costó. Y parece que tiene una tecnología de punta. Ahora, lo que no va, la política económica del gobierno es un factor de crisis permanente. Sí, a veces uno podría hacer un listado de todas las multinacionales que se fueron de Argentina en los últimos 12 meses. Sí, es la caída de la inversión extranjera directa en la Argentina. Una huelga de inversiones. Sí, es impresionante. Tú tenés despidos masivos, despidos en el Estado. Todo esto va a configurar lo que se llamaría un ejército de reserva enorme que va a presionar sobre los trabajadores ocupados para aplicar una reducción salarial mayor y mayor flexibilidad. Y mayor flexibilidad laboral. No es algo... Sí, no es gratis. Que no se den cuenta de lo que lo están haciendo, porque si vas a hacer despidos en el Estado, en el momento que despiden las empresas privadas, estás creando un colchón de desocupación gigantesco y eso va a ser un factor que presione para que los trabajadores que están laburando tengan que admitir condiciones de trabajo salariales de las peores. Sí. Lo que pasó la última semana también es que se armó un debate sobre el tema de que habría un crecimiento económico, que contrasta un poquito con los datos que acaba de dar Juli. No. ¿De dónde aparece? Muchos sectores salieron a cuestionar los datos del crecimiento económico que salieron oficial, que podría llegar a haber cierta manipulación. Otros dicen que, bueno, ok, puede llegar a haber un crecimiento económico, pero claro, que está basado en sectores como por ejemplo el petróleo o la minería, que genera poco puesto de trabajo. Mira, yo vi un cuadro que hizo Carlos Rodríguez. Sí, que era una estrella de Milei, hasta que se peleó. Iba a ser el ministro de Economía de Milei. Entonces, primero hay un cuestionamiento sobre la validez de la estadística. Porque lo que hace el INDEC, técnicamente vos tenés recesión. Son 3 meses. Cuando tenés 2 trimestres seguidos de caída económica. O sea, serían 6 meses en total. Pero como se mide por trimestre, y ya estábamos casi en recesión. Lo que hace el INDEC es revisar para atrás. Y que es algo que se suele hacer estadísticamente, porque cuando vos tenés más información podés verificar mejor cómo fue el pasado. Pero a nadie le da muy claro por qué hay un crecimiento económico cuando todo parece que no lo es. Pero Carlos Rodríguez presenta el cuadrito
de qué actividades son las que crecen y cuáles son las que decrecen. La que crece posta, un 40% es intermediación financiera. Esa que es un 40%. Después cae la industria, lo que más cae la construcción, cae el comercio. Es decir, te cae todo eso y la intermediación financiera es un crecimiento que te puede llegar a explicar, si no hubiese manipulación, ese crecimiento del 0,5. Claro. Pero la intermediación financiera, su participación en el crecimiento de lo que es la economía como tal, hasta es cuestionable. En el pasado ni siquiera se la tenía en cuenta, porque no genera valor. Pero bueno, digo, para vos, él dice, esto no va, porque si lo que va a crecer es la intermediación financiera y si viene abajo la industria, Carlos Rodríguez, el comercio, la construcción, no te cierra. ¿Se entiende? Porque es... Sí. Crece la timba, pero no la economía real. Y después la parte minera, la parte de todo eso, que se anuncian inversiones de mucha guita que hay que ver que se concreten. Que se concreten, ese mucho tiempo. Una parte de esa inversión es la reinversión de utilidades, ¿se entiende? Es decir, en 10 años pues que gane y pone lo mismo, no que trae... Obvio. Pero siempre eso, en general los anuncios son así. Son así, pero además, si se hace... es una cantidad de mano de obra que se contrata por la obra civil y después es mínimo. Sí, es muy poco. Bueno, escúchame un poquito qué pasa en Ucrania. ¡Epa! Vamos. De chiquita de Ucrania. Sí, nada. Che, pero si no se suscriben a Prensa Obrera con todo lo que están viendo. Bueno, a ver, está el tema del avance de una negociación por un eventual principio de acuerdo entre Ucrania y Rusia. Lo cierto es que estas negociaciones en realidad avanzan sin Ucrania. El principio de negociación fue entre Trump y Putin, con un pliego de 28 puntos para poder llegar a un acuerdo y establecer una paz en Ucrania. Naturalmente una paz que sería lo que nosotros denominamos una paz imperialista, una paz precaria. Sí, que ni participe Ucrania ya es una foto. Lógico. El tutelaje del de Donald Trump sobre Zelensky. Claro, lógico, confirmando que Zelensky no es más que un peón de la OTAN, y no solo no participa Zelensky, sino que no participa tampoco la Unión Europea. Claro. Todo esto, nosotros recordemos que, para dar un poco el contexto, que cuando asume Trump, o antes de asumir Trump, él dijo: yo pongo paz en Ucrania, establezco la paz en Ucrania en 24 horas. 24 horas, cerramos esto, se acabó. Y ya pasó un tiempo. Y ya pasó un tiempito, estamos pisando el año del gobierno de Donald Trump, de la asunción de Donald Trump. Ha habido distintas tentativas, recordemos en agosto hubo una reunión en Alaska entre Putin y Trump. También la idea era que se establezca un cese al fuego, que tampoco existió. Y lo cierto es que Rusia viene progresando en el terreno concreto, y Ucrania viene muy golpeado. Recordemos también que lo de Trump representa un giro estratégico de la orientación del imperialismo norteamericano. El imperialismo norteamericano, con la guerra en Ucrania, cuando fuerza la guerra en Ucrania, el imperialismo norteamericano, fundamentalmente planteando que Ucrania se incorpore a la OTAN, el imperialismo yanqui se anota un poroto para el imperialismo yanqui, que fue romper cierta asociación que estaba progresando de Rusia con Europa, particularmente con Alemania. Sí, por la cuestión energética. Fundamentalmente por la cuestión energética y Rusia como el principal proveedor de gas a Alemania. Esta guerra, en gran medida
fomentada por el imperialismo norteamericano, le permitió a Estados Unidos romper esa sociedad entre Rusia y Europa. En el medio voló los gasoductos, el Nord Stream 1 y 2, que llevaban justamente el gas de Rusia a Alemania. Y por lo tanto, se anota un poroto importante, Sí, y quien pasa a venderle gas a Europa es Estados Unidos. A precios más caros, A precio más con caro. lo cual la industria alemana tiene costos que no tenía en el pasado. Totalmente. Ahora, la contrapartida de eso, ¿qué fue? Un mayor acercamiento de Rusia a China. Entonces, el giro que emprende Trump es: tenemos que cerrar el conflicto con Rusia porque tenemos que concentrar todas las energías contra China. Y por eso es que tenemos a Trump negociando con Putin una cantidad de acuerdos, o la tentativa de un acercamiento para poder ponerle fin a la guerra. Ahora, evidentemente, cuando se firman estos 28 puntos, sale todo el mundo a decir: Zelensky, la Unión Europea, este acuerdo es prorruso. ¿Por qué es prorruso? Porque... Ahora sí que se firman, ¿por qué sí que se firman? No, que no se firma, no. Este principio de acuerdo que... Son borradores. Los borradores, sí, Claro. perdón, no se firmó. Sería prorruso. ¿Por qué sería prorruso? Y bueno, porque Ucrania debería cederle, consolidar que Crimea es de Rusia, algo que Rusia había recuperado o colonizado o conquistado allá en el conflicto de 2014. Y incluso Ucrania debería abandonar todo lo que es el Donbass. En algunas partes de Donetsk, ¿no? Los dos sectores fundamentales del Donbass son Donetsk y Lugansk, o algunas partes de Donetsk todavía está Ucrania ocupando ese territorio. En la tentativa de acuerdo, Ucrania debería retirarse. O sea, ceder más que lo que perdió el campo de batalla. Claro, ceder más de lo que está planteado hoy en el campo de batalla. Tendría que limitar las Fuerzas Armadas ucranianas en 600.000 efectivos. Le ponen un techo. Renunciar abiertamente a la incorporación a la OTAN. Y amnistías, una cantidad de amnistías para prisioneros, etc. Y un levantamiento gradual de las sanciones a Rusia. ¿No? Digo, como los grandes ejes del acuerdo o del principio de acuerdo entre Estados Unidos y Putin. Todo esto, naturalmente, fue rechazado tanto por Zelensky como por la Unión Europea. La Unión Europea presenta un plan alternativo, más que la Unión Europea, Gran Bretaña, Francia y Alemania. Gran Bretaña no es parte de la Unión Europea, pero es decir, el imperialismo europeo, Gran Bretaña, Francia y Alemania presentan un proyecto alternativo donde plantean un alto al fuego supervisado, pero que no exige que Ucrania entregue más territorio del que Rusia ya ocupa. Eso cambia. Eleva el límite de tropas hasta 800.000 efectivos y no le cierra la puerta que Ucrania ingrese a la OTAN. Aunque reconoce que no hay consenso, no cierra la puerta al ingreso a la OTAN. Y usa los activos rusos congelados para reconstruir Ucrania. Recordemos que cuando comienza la guerra, Rusia tiene muchísima guita. Ahora hubo un litigio entre la Unión Europea y Bélgica, porque la Unión Europea estaba reclamando financiar el armamento de Ucrania con las reservas de Rusia que están retenidas en Bélgica. Y Bélgica dijo: bueno, dame garantía de que después no voy a tener que Putin no me va a cagar invadiendo y me van a tirar una bomba atómica. Aparte, Bélgica lo ha cagado toda la vida. Claro. Y entonces ahí hay un litigio y querían entregarle a Ucrania para 2026 160.000 millones de euros. Mucha plata. Imagínense, la deuda de la Argentina con el FMI, que son 50.000 millones, o el préstamo de Macri, que fueron 50.000 millones, tres veces muchísimo lo que el FMI le presentó a la Argentina. Querían financiar a Ucrania para 2026 con la plata rusa. Salió hoy o ayer un artículo del Financial Times, del consejo editorial del Financial Times, diciendo que Europa tiene que ir más a fondo, ¿no? Porque acá está todo el tema de que Europa está pintada y que es muy dependiente de los Estados Unidos.
es bastante enojoso para los países europeos ver que... Semejante nivel de humillación. Claro, es una humillación, que están negociando a espaldas de Europa. Bueno, pero también tiene que ver cuánto Europa pone, porque Claro. Está el tema que ahora viene el invierno. Y el invierno tiene un impacto militar también. Y se habla que las defensas ucranianas están al límite. Están al límite. Se podrían derrumbar. Entonces, y Europa no es que manda soldados y tampoco sustituye completamente lo que dejó Estados Unidos de mandar. Claro. En términos de armamento, de... Y acá vale lo que decíamos la otra vuelta, ¿no? El concepto de la tasa media de beneficio. Cada uno se lleva lo que un porcentaje de lo que pone. por encima de la totalidad de lo que puso. Si vos pusiste 1 millón y todos nos llevamos el 15%, bueno, vos te llevás 1 millón más 150. Pero si vos pusiste 100, te llevás 100 más 15. No pidas de más. Un poco lo que está haciendo valer Estados Unidos es eso. Incluso, y de progresar el acuerdo de los 28 puntos, que ya no va a progresar, les explico por qué, porque ya Zelensky dijo que no, la Unión Europea dijo que no, o las potencias europeas dijeron que no. Pero era un tiro por elevación a China. Porque, por ejemplo, Rusia se comprometía a tener una explotación, por ejemplo, de tierras raras en el Ártico, en común con Estados Unidos. Entonces parecía... Que es un recurso fundamental en la confrontación entre Estados Unidos y China. Total. Entonces, bueno, Ucrania hizo su propia base, su propio acuerdo, incluso más centrista que el de Francia, Inglaterra o Gran Bretaña y Alemania, contemplando que lo de los europeos no iba a caminar. Y ahora ha habido una cadena de reuniones, ¿no? El 23 de noviembre hubo reuniones entre Estados Unidos y Ucrania. En Ginebra salió un nuevo borrador de 19 puntos, donde se rechaza esto de la cesión de tierras, etc. Se estaría suavizando esto del tope rígido de los 600.000 soldados. Bueno, etc. Ahora va a haber reuniones también entre Estados Unidos y Rusia. Hay distintas reuniones de distinto tipo y ayer hubo una reunión en Florida donde estuvo Ucrania, mandatarios ucranianos reunidos con Marco Rubio y funcionarios norteamericanos en la negociación. Entonces, bueno, estamos parados en esta situación, no está claro qué es lo que va a salir. Es cierto que todas estas negociaciones diplomáticas son de las más intensas desde el comienzo de la guerra. Entonces habrá que ver, pero de ninguna manera podemos dar por sentado que efectivamente se va a conducir Ahora, una paz. Un tema, porque Sí. yo no seguí tanto, pero por lo que pude de los 28 puntos. Una visión es que gana Rusia, si es que esos 28 puntos se aceptan. Pero ruso, sí. Es prorruso. Pero cuidado, porque también en los 28 puntos hay muchos puntos que favorecen la penetración de Estados Unidos en Ucrania y también en Rusia. Sobre puntos muy sensibles para Estados Unidos. Por ejemplo, todo lo que es la explotación de las tierras raras en Ucrania y en Rusia. O sea, es una especie de intento de Trump de avanzar mediante un acuerdo de este tipo, no solo en la parte ucraniana, sino también dentro de Rusia, con inversiones financieras en Alaska, o sea... Bueno, por eso decía, en el Ártico. Y después está que en relación a... Por eso es un tiro por elevación a China. A China, pero también sería una penetración norteamericana en Rusia. O sea, Claro. no es que Rusia gana, también Estados Unidos ahí tiene la posibilidad de avanzar. Y después, lo de la OTAN, lo que yo vi es un híbrido muy raro, porque es que... dos cosas. Una, que no entra la OTAN, pero si Rusia atacase a Ucrania nuevamente, Se cae todo. vale como si fuese el artículo 5. El artículo 5 es que obliga una respuesta colectiva si uno de los miembros es agredido. Es decir, no está la OTAN, pero tiene la las prerrogativa de tenerlo. implicancias. Y después... Pero también inverso, ¿no? Si Ucrania ataca. Está bien, porque no va a atacar a Rusia. Digamos, eso no es lo que va a pasar. Ucrania acá es el gran perdedor. Y después en todas las está el variantes. problema de la Unión Europea. Que le permiten el ingreso A la Unión Europea, que hoy no está. Entonces, ojo, porque también no entra la OTAN, pero entra la Unión Europea. Y eso Rusia, no sé si esos 28 puntos lo acepta o no lo acepta, pero sería una concesión importante a Rusia también. Sí, pero bueno, se quedaría con el terreno, imagínate. Sí, ya sé. Se queda con el Donbass,
se legaliza Crimea. Sí, lo de Crimea es lo más fuerte. Lo del Donbass, hay que ver qué pasa con el Donbass, porque también en un momento, si la economía rusa no avanza, el Donbass se le va a convertir en una carga, ojo, ¿no? Bueno, pero el Donbass es el sector Industrial. Sí. un sector productivo. Lo que yo digo es que no creo que sea tan claro que sea que Rusia gana en toda la línea, porque hay concesiones de Rusia, por ejemplo, la Unión Europea es una concesión, lo de los acuerdos de penetración financiera, económica, Estados Unidos dentro de Rusia también, y es un intento de dividir a Rusia de China, eso es evidente. Eso seguro. Sí, en eso consiste la estrategia trampista. Igual todavía hay que ver si avanza. Hay que ver si avanza. Porque hay mucha gente metida y mientras tanto como Rusia tiene en el campo de batalla. Igual le cuesta mucho a Rusia avanzar en el campo de batalla. Sí. Pero la situación es muy crítica Sí. de parte de Ucrania. Aparte tiene deserciones. Crisis de gobierno. Bueno, el viernes renunció un funcionario importante porque hay crisis de corruptela permanente. El gobierno está asediado por crisis de corruptela. Sí. Y toda la ayuda que viene se afanan todo. Es decir, que el gobierno de Zelensky está en una crisis en el frente, una crisis interna por las crisis de corruptela. Algunos dicen que quien motorizaría esta crisis de corruptela sería el propio imperialismo yanqui para forzarlo a que agarre, arregle. Una rendición sin condiciones. Porque lo fundamental para el imperialismo yanqui está hecho, que es haber roto la asociación estratégica entre Rusia y Europa. Y Europa demuestra una impotencia por el momento. Claro. Porque no puede reemplazar a Estados Unidos para sostenerlo a Ucrania contra Rusia. No le da el cuero. No le da. Creo que explota Trump y se va, ¿sos vivo? Bueno, vayan ustedes. Claro. Bueno. Abajo la guerra. Abajo la guerra. Derrotismo revolucionario. Abajo la guerra, arriba las suscripciones. Sí. Bueno, dale, premios. Premios. Bueno, tenemos nominados. Me siento como en el Oscar. Los nominados son... por un lado, esta diputada chaqueña del PRO, Mariluz Martín Quirós. Fierro más que el Oscar. Bueno. No subamos tanto. Mariluz Quirós, diputada chaqueña del PRO, que fue la que organizó este evento papelonazo antivacunas. No sé si han visto las repercusiones. Yo vi a muchachos todo con cables. Sí, que no se le, digamos, que se le pegaban al cuerpo. Pero bueno, terraplanista al extremo, o sea, este evento antivacunas, en un momento en que hay una crisis sanitaria importante, de escasa vacunación en general. Tampoco hay campañas de difusión ni concientización ni nada, hay un vaciamiento de la salud y de hecho han vuelto a ganar terreno enfermedades que habían sido reducidas a una mínima expresión. El sarampión. Por ejemplo. Sí. Con lo cual, la situación es grave y en el medio de todo eso, un show bochornoso en la Cámara de Diputados que organizó esta Mariluz Quirós. ¿Cómo se llama? Mariluz Quirós. Diputada del PRO, de Chaco. Exactamente. Así que bueno, la nominamos. Nominada. Después, ¿sigo? Sí, dale. Después dijimos a la legislatura mendocina que le dio media sanción a este proyecto de megaminería contaminante, el proyecto San Jorge. Es un escándalo en toda la línea, reduce las regalías, habilita las condiciones para un furioso saqueo ambiental en todos sus términos. Así que, ahora pasa al Senado, pero bueno, tiene una media sanción. Aparte vamos a tomar vino con químicos. Terrible. Digo, para que pensemos la gravedad del hecho. Sí. Esto es Mendoza. Sí. Va a que tomar vino de San Juan. ¿Y quién más? Y después habíamos dicho a Jorge Macri que quienes tuvimos que viajar en transporte público en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires nos desayunamos con un tarifazo que llegó a como 1.200 y algo. 1.206. 1.206 el subte, el bondi otro tanto. Yo tomé solo subte hoy, no tomé colectivo. Pero bueno, se hace cuesta arriba, la verdad, llegar a fin de mes. Se lo acabo de decir en la cara al jefe de gabinete de la legislatura. Y me vine caminando de la legislatura acá a Mitre porque no iba a pagar 1.206 pesos. Pero después el maltrato a los vecinos, ahí creo que fue en Liniers. Sí. Que le hacía preguntas y puteaba todo. Es un matón. Es un matón. Bueno, ¿a quién se lo damos? Y capaz que la legislatura, ¿no? A la de Mendoza. Por la gravedad del tema. Sí. Y bueno, sí. Sí, porque aparte ahora hay una lucha, que se abre una lucha importante. Igual a la diputada no, porque yo me reí un poco cuando vi eso. O sea, es todo patético, Te hizo pero... el show.
¿Cómo? Sí, bueno. Es un pero- bochorno, es un Es bochorno. patético. Aparte, pobre hombre, ese estaba todo ahí. ¿Qué tenía ese hombre? No se le pegaban los. Cosa metálica. Claro, las cosas metálicas como imanes. Porque Después fue vi, vacunado. claro, supuestamente, pero Esa es la después vi, tesis. aunque alguien, no lo dije porque alguien lo puso en cuestión, pero habría que corroborarlo, si no es el mismo que en el año 2014 creo que ganó un récord, un premio Guinness, porque precisamente se le pegan las cosas al cuerpo. Entonces más trucho Bueno, que... Vamos Pero contra, bueno, vamos. vamos contra la legislatura mendocina. Totalmente. Pueden venir acá Y a traernos- retirar el premio. Nos traen unos vinos y nosotros le damos el premio. Bueno, nos vemos el lunes que viene. Es feriado. ¿El martes? ¿Vamos el no martes? discutimos nada. Aparte que es el Día de la Virgen. Y nosotros somos. No. Nosotros no podemos porque ese día vamos a Luján. Claro. Vamos el martes. Vamos al martes. vamos al martes, Nos vemos el martes que viene porque el lunes es feriado y a las 20 horas por Prensa Oral.